Esa tarde entendí que el silencio también pesa. Mi esposo Rubén se había ido otra vez por una semanita a Tepic con la empresa. Ya conozco esa promesa, 7 días que se vuelven 15. Me quedé sola en nuestra casa de La Paz de la Laguna, a las afueras de Guadalajara, con el pasto subido, las bugambilias vencidas y un nudo en la garganta que ni el café de olla deshacía. Tengo 45 años y aunque me cuido, hacía mucho que nadie me miraba como mujer. En el espejo veo a una Paula distinta, canas finitas en las 100 manos, con historia un vestido fresco que ya casi no usaba, porque según Rubén no es para salir al tianguis. Ese día decidí llamar a alguien que me ayudara con el jardín. La señora Toña de la fonda de la esquina me pasó el número. Dile a Elías. Ese muchacho trabaja derecho y rápido. Llegó en una camionetita vieja, con el radio soltando una cumbia bajita. Traía playera sin mangas, brazos morenos, como pan recién horneado, y espalda de hombre que se gana la vida con el cuerpo. Me dijo buenas doña Paula, con respeto y una sonrisa tímida. Me gustó que dijera mi nombre. Me pesó que me dijera doña. ¿Qué necesita?, preguntó limpiándose el sudor con el antebrazo. La maleza, y si puede recortar las bugambilias. Se me está viniendo la casa encima, le dije medio en broma, medio en verdad. Prendió la podadora y el patio se llenó de ese olor verde a pasto recién cortado que a mí me regresa a los domingos con mi papá. Le ofrecí agua de limón con hielo en un vaso grandote y cuando la tomó vi cómo resbalaba una gota por su garganta. Aparté la mirada. Me sentí absurda como adolescente. Mientras trabajaba me platicó a gritos por encima del ruido que venía del barrio San Martín, que su mamá vende tamales los sábados en el atrio de la iglesia y que él aprendió a domar jardines con su abuelo. Me reí con esa expresión. Yo le hablé de mi trabajo a medio tiempo en una papelería, de los meses que Rubén vive en carretera y de cómo el silencio te vuelve amiga de la radio nocturna. Al rato se descompuso la bomba del agua del estanquito. Lo vi agacharse junto a mí, el olor a jabón sote, y Sol sus dedos fuertes aflojando una tuerca terca. Yo sostenía la linterna cerca, demasiado cerca. Cuando levantó la vista, nos quedamos mirándonos más de lo que permite la costumbre. Sentí un cosquilleo antiguo en el estómago. «Ya quedó Paula», dijo esta vez sin el doña, como si el nombre hubiera encontrado su sitio en su boca. Me ardieron las mejillas. Para disimular, le ofrecí un plato de enchiladas que me había sobrado del mediodía. Comimos en el corredor con las luces cálidas y el canto de los grillos. No era una cena romántica, pero se parecía peligrosamente a algo que mi corazón reconocía. Me contó que a veces lo contratan en casas grandes por puerta de hierro, pero que prefiere trabajar donde le dan las gracias con los ojos. Yo bajé la vista. Entendí. Las señoras del rumbo son lengua larga. Ya me imaginaba a la comadre Chelito asomándose por encima de su cerco, contando en el chat: a la Paula le llegó jardinero nuevo. En mi pueblo el honor pesa. La gente te coloca etiquetas como quien clava un clavo en la pared. Por eso cerré el portón con seguro, cuando Elías guardó sus herramientas. Si quiere regreso el viernes a darle forma al ficus, ofreció. Regresa, contesté antes de pensarlo. Y se me escapó una sonrisa. Se fue con un Dios la bendiga. Me quedé en el umbral sintiendo que algo en mí había despertado algo que no era pecado, ni virtud, era vida. Adentro el recibidor olía a sándalo. Rubén me lo trajo de Oaxaca hace años. Pensé en él en los hoteles anónimos, en sus mensajes breves. ¿Llegué bien? Mañana llamo. Abrí el celular para avisarle que todo en casa estaba bien. Antes de escribir una notificación, vibró un depósito de nómina y un mensaje: «No me esperes despierta», como si siempre estuviera dormida. Apagué las luces del patio. El cuarto se hizo amplio y raro. Toqué mi collar de la Virgencita, no para pedir perdón,
sino valor, valor para mirarme sin juicio. Me acosté con el rumor de la calle y cuando estaba por dormirme sonó el timbre 1, 2, 3 veces urgentes. Me levanté descalza, el corazón en la boca, y miré por la mirilla. No era Rubén, era Elías empapado por una lluvia inesperada, respirando agitado y con los ojos asustados. «Perdón por la hora, Paula», dijo. «¿Puedo pasar? Necesito contarle algo que no puede esperar». Abrí el portón y el viento metió olor a tierra mojada. Elías estaba chorreando con la camiseta pegada al pecho y la mochila de herramientas abrazada como si protegiera a un hijo. «Perdón por caer así», dijo mirando la calle. 2 chamacos en moto me venían siguiendo desde la curva. Creí que me iban a quitar las cosas. Vi su luz prendida y pensé que aquí no me iban a alcanzar. Sentí el impulso de cubrirlo con una toalla y también con mi nombre. En el barrio el chisme corre más rápido que la lluvia. «Pasa», le dije. «Te hago un café de olla y esperas a que amaine». Entró con cuidado, como quien entra a iglesia. Le di una toalla y dejó la mochila junto al recibidor. El golpe del trueno me hizo brincar. Se fue la luz. El cuarto quedó en penumbras con el relámpago haciendo sombras de bugambilias en la pared. «Tengo veladoras en la cocina», dije. «De las de la Virgencita». Encendí una. La llama nos dibujó más cerca. Elías se frotó los brazos para entrar en calor. Le colgué una sudadera de Rubén que aún olía a sándalo viejo. Le quedó grande, pero a él todo le caía con esa sencillez que no se compra. «Gracias», Paula dijo bajito. No quise asustarla. Y también quería advertirle. La señora del 12 estaba asomada, la que siempre barre la banqueta 2 veces. Creo que nos tomó foto. Sentí el nudo en el estómago. En esta colonia una foto es sentencia. Ya se respondí. Aquí el honor te lo miden a plazos como si uno fuera el abono del mueble. Él sonrió, pero en sus ojos había preocupación genuina, por mí no por él. Me conmovió. «No quiero meterla en problemas», dijo. «Si prefiere me voy en cuanto pare». «No sales ahora. Te van a topar», respondí sin pensarlo. «Siéntate. Te voy a preparar pan con mantequilla y canela». Así curaba mi mamá los sustos. Se sentó en el desayunador. Yo unté la mantequilla mientras él me contaba que a veces el miedo huele a gasolina de moto y a risas de chamacos sin guía. Yo asentí. A veces el miedo también huele a mensajes cortos y a camas vacías. Paula me dijo después de un silencio: «Hoy vi su jardín distinto, como si la casa respirara». Tal vez porque alguien la está mirando con cariño, respondí, y se me escapó. Nos quedamos callados. Afuera el agua golpeaba el portón. Adentro la veladora hacía un círculo tibio. Al alcanzar un plato, rocé su mano. Fue apenas un segundo, pero el cuerpo guardó ese roce como se guarda una canción. «No quiero faltarle al respeto», dijo él, la voz casi un susurro. Pero desde que llegó, me dan ganas de quedarse más tiempo en los lugares. Mi corazón dio un paso al frente. Tenía 45 y sin embargo en ese instante fui nueva. «No me faltes al respeto», entonces le contesté. «Quédate pero bien», asintió mordiéndose el labio. Yo respiré hondo para no cruzar líneas que no pudiera explicar al espejo. Iba a cambiar de tema cuando vibró mi celular sobre la mesa. Número desconocido. Abrí por inercia. Era una foto Rubén en un bar con luces moradas abrazando a una mujer joven besándole la sien. Abajo, un mensaje. «Dígale a su esposo que pague lo de anoche, 6,200 pesos. Dejaron la cuenta abierta. Bar La Garza, Tepic». Elías me miró esperando mis palabras. La veladora titiló como si también dudara. «¿Todo bien?», preguntó. Tragué saliva. Sentí como el piso cambiaba de sitio bajo mis pies. Afuera seguía lloviendo, pero adentro algo más se había roto. No lo sé, alcancé a decir, con la pantalla aún iluminándome la cara.
Y lo que te voy a contar puede que cambie todo. Me quedé con el celular en la mano, la foto brillando en la pantalla como un fuego frío. Rubén, mi esposo, con otra mujer en un bar barato de Tepic. Su brazo enredado en ella, su sonrisa de borracho satisfecho. Yo aquí con las bugambilias caídas y un jardinero empapado en mi sala. Sentí rabia, tristeza y un hueco que ya no podía ocultar. Elías se acercó preocupado. Paula. ¿Qué pasa? Me preguntó con voz baja como si temiera romperme. Le mostré la pantalla. No tenía fuerzas para inventar excusas. Él es Rubén, mi marido. Dice que va por trabajo, pero ya ves. Mi voz me salió quebrada, pero firme. Elías apretó la mandíbula, como queriendo tragar la injusticia por mí. No se merece esto. Nadie lo merece, dijo. En ese momento lo vi distinto. Ya no era solo el muchacho del machete, y la podadora era un hombre mirándome con respeto y con un coraje que parecía personal. Sentí que alguien por fin estaba de mi lado. La lluvia golpeaba fuerte el techo de lámina del corredor. Puse más café y nos sentamos frente a frente, la veladora entre nosotros como único testigo. ¿Sabe qué me duele más?, le dije. Que me acostumbré a esperar mensajes fríos, a cenar sola, a oler en su ropa perfumes que no son míos. Y aún así, sigo aquí cuidando esta casa. Me quedé callada. La vergüenza me nubló los ojos. Pero Elías no me juzgó. Al contrario, me sostuvo la mirada. Usted merece reírse otra vez. Merece que la vean, respondió despacio. No como señora que espera, sino como mujer que vive. Me ardieron los ojos. Nadie me había dicho eso en años. En un arranque extraño me levanté y abrí la puerta del patio para que entrara aire fresco. Elías se levantó también, tan cerca que sentí el calor de su cuerpo a pesar de la humedad. Cuando se inclinó para ayudarme a cerrar bien el seguro, nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez ninguno se apartó. La llama de la veladora tembló. Mi corazón también. No debería sentir esto, susurré. Él me miró fijo, los labios apretados, como midiendo si dar un paso o contenerse. Yo tampoco, pero a veces lo que se siente no pide permiso, contestó. El silencio entre nosotros se volvió denso, cargado de electricidad como el aire antes de un trueno. Y entonces, como si el destino quisiera reírse, la luz volvió. El foco del comedor parpadeó y nos bañó en claridad. Retrocedí un poco apenada. «Será mejor que duermas en el sillón», dije con voz que intentó sonar práctica. «Afuera no puedes salir con esa lluvia, y mañana temprano vemos qué hacer». Él asintió agradecido. Se quitó la sudadera mojada, quedando con la camiseta pegada a sus músculos todavía húmedos. Aparté la mirada, pero ya era tarde. Esa imagen se me quedó grabada. Subí a mi cuarto con el celular aún en la mano. No pude borrar la foto de Rubén. La dejé ahí como prueba, como condena. Me acosté, pero no dormí. Abajo escuchaba el crujir del sillón cuando Elías se movía. Cerré los ojos y en medio del enojo, de la vergüenza y de la soledad, me descubrí preguntándome, ¿y si ese roce de manos no fue un error? ¿Y si lo que empezó esta noche apenas está despertando? El trueno se alejó, pero mi tormenta interior apenas comenzaba. Esa mañana amaneció con olor a tierra mojada y un sol tímido que se asomaba entre las nubes. Bajé las escaleras despacio, con el corazón latiéndome raro. Temía encontrar a Elías dormido en el sillón desparramado, como cualquier joven despreocupado, pero lo hallé distinto. Estaba ya despierto, recogiendo la cobija doblada, como si no quisiera dejar huella de que había pasado la noche allí. Le hice café. Paula dijo al verme, levantando la taza con torpeza, como si estuviera invadiendo algo que no le pertenecía. Yo asentí. El silencio pesaba cargado de lo que no habíamos dicho anoche. Me acerqué a la mesa. El aroma del café recién colado
Me recordó a mi papá a los días de juventud, cuando todo era más sencillo. Tomé un sorbo y el calor me bajó por la garganta como un alivio. ¿Dormiste bien?, pregunté solo para romper la tensión. Sí, aunque soñé con la lluvia entrando a la casa, contestó riéndose. Yo también sonreí. Era imposible no hacerlo. Su risa tenía esa frescura que uno pierde con los años. Se ofreció a terminar el trabajo en el jardín antes de irse. Afuera el pasto aún estaba húmedo y el sol levantaba vapor del suelo. Elías se quitó la camiseta, dejando a la vista un torso firme, trabajado a punta de esfuerzo, no de gimnasio. Sentí un calor inesperado en la cara y me reproché por mirarlo demasiado. Tenía que concentrarme en otra cosa, pero mis ojos se negaban. Mientras él podaba, yo me puse a barrer el corredor. Fingía ocupación, pero cada vez que levantaba la vista, lo encontraba mirándome de reojo como si compartiéramos un secreto invisible. A media mañana, la señora Chelito se apareció en la banqueta barriendo con su eterno afán de vigilar al mundo. Me lanzó una mirada larga, demasiado larga, hacia mi casa. Sentí el juicio antes de escuchar su voz. «Qué temprano para tener compañía», Paula dijo con tono de miel envenenada. Elías bajó la mirada incómodo. Yo respondí con la frente en alto. «Hay que aprovechar el día para dejar la casa bonita». Chelito murmuró algo y se fue, pero sabía que ya tenía tema para el grupo de WhatsApp del vecindario. Mi estómago se apretó, pero también algo en mí se rebeló. ¿Y qué? ¿Qué derecho tienen ellos de dictar cómo debe vivir mi vida? Cuando terminamos, Elías guardó sus herramientas, se limpió el sudor con la toalla y se quedó un segundo mirándome serio. «Si quiere, puedo venir el viernes otra vez. Pero, si le causa problemas, dígame. No quiero que su nombre se manche por mi culpa». Lo miré fijamente. Nadie había cuidado así mi nombre en mucho tiempo. Rubén, en cambio, lo estaba hundiendo con sus borracheras en Tepic. «¿Regresa?», le dije segura. «Que hablen si quieren. Mi jardín necesita vida». «Y yo también». Él sonrió, y en esa sonrisa se encendió algo que ya no podía ocultar. Cuando se fue, me quedé sola en el corredor, con el aroma del pasto recién cortado aún en el aire y las manos temblándome. Dentro de mí luchaban dos voces, la que decía que estaba cruzando una línea peligrosa y la que me susurraba que después de tantos años apagada, tenía derecho a sentirme viva otra vez. Esa noche, mientras veía los mensajes vacíos de Rubén, llegué bien. No me esperes, mi corazón ya no se revolvía con dolor, sino con una certeza inquietante. El viernes no era un día de trabajo más, era la próxima página de una historia que yo aún no sabía hasta dónde podía llevarme. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí antes de dormir. El viernes llegó más rápido de lo que pensé. Pasé toda la semana con el teléfono en la mano, esperando una llamada de Rubén que nunca llegó. Apenas un par de mensajes cortos. «Estoy ocupado y mando dinero el lunes». Palabras frías como monedas tiradas sobre la mesa. Lo peor fue que cada vez que aparecía la notificación, yo ya no sentía celos ni rabia, solo vacío. Esa tarde, en cambio, el corazón sí me latió más fuerte cuando escuché el rechinido de la camionetita de Elías frente a la casa. Venía con un ramo improvisado de bugambilias que había recogido del mismo jardín. Para que su mesa no se vea sola, me dijo con una sonrisa que me desarmó. Lo invité a pasar un vaso de agua fresca antes de empezar. Se sentó en la cocina, mirando con curiosidad los manteles bordados por mi madre, los jarros de barro. «Se nota que aquí hay historia», comentó. Sí, le respondí, pero la historia a veces pesa como costal de cemento. Él me miró serio. Sentí que entendía lo que no decía. Salimos al patio. Elías se agachó para limpiar el estanque, donde apenas sobrevivían unos peces naranjas. Yo me quedé de pie observándolo,
mientras se inclinaba sus músculos tensándose bajo el sol de mediodía. Me descubrí mordiéndome el labio como si tuviera 15 años otra vez. Aparté la mirada avergonzada de mí misma. Paula, ¿me alcanza la manguera?, me pidió. Se la pasé, pero al hacerlo nuestras manos se encontraron húmedas tibias. El contacto fue tan simple y tan brutal que me recorrió un escalofrío. Él no apartó la mano enseguida. Yo tampoco. En ese instante, el mundo se redujo a 2 personas en un patio con el olor del pasto recién cortado y el murmullo del agua. Elías levantó la vista. Sus ojos oscuros me atraparon serios, intensos. «No quiero faltarle», dijo con un hilo de voz. «No me faltas», contesté sorprendida de lo firme que sonó mi respuesta. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Entonces, como si la realidad quisiera colarse a la fuerza, sonó el timbre de mi celular. Era un mensaje de Rubén Boy a tardar otra semana. «Cuídate», solo eso, ni un beso ni un te extraño. Nada. Lo apagué sin responder. Cuando volví a mirar a Elías, su rostro estaba más cerca de lo que recordaba. Podía sentir su respiración, el olor a jabón barato, mezclado con sudor limpio de trabajo. El trueno lejano anunció que la tarde se estaba nublando, pero dentro de mí ya se había desatado otra tormenta. Di un paso atrás. Él bajó la mirada como si se arrepintiera de algo que aún no había hecho. «Debería irme temprano antes de que caiga la lluvia», dijo recogiendo las herramientas. Lo acompañé hasta el portón. Al despedirse, me sostuvo la mano unos segundos de más. «El lunes regreso si usted quiere». Lo miré directo a los ojos. «Quiero». Cuando se fue, me quedé sola en la entrada, con la sensación de que una puerta invisible acababa de abrirse. El viento trajo olor a tormenta, y yo entendí que lo que estaban haciendo ya no iba a detenerse con murmuraciones de vecinas ni con mensajes fríos desde Tepic. Por primera vez en años no tenía miedo de la tormenta. El lunes amaneció con un cielo gris, cargado de nubes pesadas que parecían reflejar lo que yo traía en el pecho. Me arreglé más de lo necesario para solo estar en casa, un vestido ligero de flores, un poco de labial, el cabello suelto. Al mirarme al espejo, sonreí nerviosa. No era vanidad, era expectativa. Elías llegó puntual con su gorra vieja y una caja de herramientas. «Buenos días, Paula». «Buenos días, Elías». «¿Listo para pelearte con las bugambilias?», otra vez intenté bromear para ocultar la emoción que me traicionaba en los ojos. Él sonrió y esa sonrisa fue suficiente para iluminar el día. Comenzó a trabajar en el patio, pero la lluvia amenazaba con soltar. A media hora las primeras gotas cayeron gordas y pesadas. Corrimos al corredor para refugiarnos. El agua golpeaba el piso y el olor a tierra mojada lo llenó todo. «Parece que no piensa parar», comentó sacudiéndose las gotas de los brazos. «Entonces no hay prisa», respondí, mientras le alcanzaba una toalla. Se sentó frente a mí, el cabello húmedo, las gotas resbalando por su cuello. Yo no podía apartar los ojos. Había algo en ese instante en la intimidad que da una tormenta que me obligaba a hablar. «Elías», dije al fin con la voz entrecortada. «Hace mucho que no me sentía así, como si alguien me viera». Él me miró fijo, serio, como si cada palabra que yo decía se le clavara en el alma. «Yo la veo, Paula, desde el primer día. No como doña, no como esposa de alguien. La veo como mujer». El corazón me dio un vuelco. Sentí la necesidad de levantarme y huir, pero me quedé. La lluvia se intensificó, convirtiendo el patio en un espejo gris. Elías estiró la mano y rozó la mía sobre la mesa. Esta vez no la retiré. «No deberíamos», susurré. «Lo sé, pero negar lo que sentimos no lo hace desaparecer». En ese momento un rayo iluminó el cielo y el trueno sacudió la casa. Instintivamente me aferré a su brazo. Sentí la firmeza de sus músculos bajo la tela húmeda
el calor que irradiaba. Él giró un poco hacia mí, quedando tan cerca que nuestras respiraciones se mezclaron. El tiempo se detuvo. Podía oír mi corazón golpeando en los oídos. La tentación era clara, pero el miedo también. Pensé en Rubén, en la foto del bar, en los años de soledad compartida en silencio. Pensé en mí, en la mujer que había quedado enterrada bajo rutinas y deberes. «Paula», murmuró él, inclinándose apenas. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, lo detuve con un gesto suave en el pecho. Aún no le dije. No así. Él respiró hondo como conteniéndose. Luego asintió. «Lo que usted diga. Yo puedo esperar». La tormenta siguió descargando afuera, pero dentro de mí algo se había encendido, una chispa que ya no podía apagarse. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear el techo, supe que el límite que había marcado no era para siempre. Era apenas un respiro antes de lo inevitable. El martes amaneció con el cielo despejado, como si la tormenta del día anterior nunca hubiera existido. El sol brillaba fuerte, pero dentro de mí la calma no regresaba. Sentía el eco de la mano de Elías sobre la mía de su voz, prometiendo esperar. Esa promesa me ardía más que cualquier caricia. Pasé la mañana inquieta limpiando cada rincón de la casa, como si pudiera barrer también la culpa y la ansiedad. A mediodía me llegó otro mensaje de Rubén. «No alcanzo a regresar esta semana. Te dejo para que administres el dinero. Saludos. Ni una llamada ni una pregunta sobre mí. Solo eso». Guardé el teléfono sin contestar. Era inútil esperar más. A la 1 escuché la camionetita de Elías. Traía en la caja un costal de tierra negra y unas macetas con geranios rojos. Para darle color al corredor, explicó. Lo ayudé a colocarlas. El sol nos quemaba la piel y a ratos él se quitaba la gorra para secarse el sudor. Yo lo observaba sin disimulo, aunque cada vez que nuestras miradas se encontraban, me invadía la vergüenza. Y su esposo preguntó de pronto mientras apretaba la tierra alrededor de una maceta. «Sigue fuera». Como siempre contesté seca. Él bajó la mirada, pero no insistió. Cuando terminamos lo invité a comer. Preparé carne en su jugo con frijoles y tortillas recién calentadas. Elías comió con gusto como hombre que aprecia lo simple. «Tenía años que no probaba algo así», dijo. «Me sabe a familia». Sus palabras me golpearon hondo. Yo también extrañaba eso, la sensación de que compartir la mesa era compartir la vida. Rubén y yo hacía años que no nos sentábamos juntos a comer sin pelear o sin prisa. Después de la comida, nos quedamos en la sala cada uno con un café en la mano. Afuera, los niños del barrio jugaban fútbol en la calle, sus gritos llegando como un eco lejano. «¿Nunca pensó en tener hijos?», preguntó Elías, rompiendo el silencio. Me quedé helada. Esa pregunta me llevó directo al recuerdo de mis intentos fallidos de los diagnósticos médicos y las noches de lágrimas escondidas. «Sí, pero Dios no quiso», respondí bajito. Él asintió con respeto, sin burlas ni lástima. Solo me miró con esa seriedad suya, como si mis palabras fueran un secreto confiado. El ambiente se cargó otra vez denso eléctrico. Elías dejó su taza sobre la mesa y se inclinó un poco hacia mí. «Paula, no me saque de su vida. Aunque sea solo para trabajar aquí, déjeme estar cerca». El corazón me golpeaba el pecho. Podía sentir su deseo tan claro como el mío, pero también su contención, su respeto. Esa mezcla me desarmaba. «No sé a dónde nos va a llevar esto», confesé. «Pero ya no puedo fingir que no pasa nada». Él sonrió apenas y me tomó la mano con fuerza tranquila. Ningún trueno, ningún rayo esta vez. Solo el sol cayendo sobre el corredor y dos personas que empezaban a aceptar lo inevitable. Cuando se fue esa tarde me quedé sola otra vez, pero ya no era la misma soledad de antes. Ahora mi piel aún recordaba el calor de su mano
y mi corazón sabía que había dado el primer paso hacia un camino del que no había regreso. Esa noche antes de dormir me descubrí pensando no en la ausencia de Rubén, sino en la próxima vez que vería a Elías. El jueves amaneció con un aire tibio y un cielo azul que invitaba a abrir todas las ventanas. Me vestí con un vestido sencillo color crema, el que casi nunca usaba porque Rubén decía que parecía de muchacha. Justo por eso me lo puse. Quería sentirme distinta, libre. Elías llegó más temprano de lo acostumbrado, cargando una caja con herramientas y otra con plantas de lavanda. Me dijeron que la lavanda espanta las malas vibras, comentó sonriendo. Pues a esta casa le hace falta, le respondí en broma, aunque por dentro lo decía en serio. Lo acompañé al jardín. El sol se colaba entre las bugambilias y la brisa traía olor a pan dulce de la panadería de la esquina. Mientras él cavaba la tierra, yo me agaché a ayudarlo sosteniendo las raíces. En un descuido, nuestras cabezas se rozaron. Reímos nerviosos, pero el roce quedó flotando en el aire como una semilla imposible de ignorar. Cuando terminamos, entramos a la cocina. Preparé agua fresca de Jamaica y corté unas rebanadas de pan de nata. Elías se sentó con los brazos aún brillando de sudor. Yo me sorprendí contemplándolo sin miedo, como si mirarlo fuera ya un derecho ganado. Paula dijo rompiendo el silencio: «Yo no tengo mucho, ni estudios ni apellido que impresione, pero si usted me deja yo, puedo darle lo que sí tengo: respeto, trabajo y ganas de verla sonreír». Me quedé sin palabras. La honestidad en sus ojos era tan desnuda que me atravesó. Recordé los años de promesas incumplidas de Rubén, los silencios fríos en la mesa, las excusas que ya no necesitaban explicación. «No digas eso», le respondí usando por primera vez el tú que había evitado. «Lo que me das ya vale más que todo lo que he esperado en silencio». Él se acercó despacio, con cuidado, como si yo fuera de cristal. Su mano buscó la mía sobre la mesa. No la retiré. Al contrario, la apreté fuerte. Fue un gesto simple, pero dentro de mí se sintió como un terremoto. En ese instante sonó la campanilla del portón. Elías se apartó rápido, nervioso. Me asomé desde la ventana. Era Chelito, la vecina con su bolsita del mandado y sus ojos de inspectora. Paula gritó: «Te traje un pan de elote recién hecho». Elías bajó la cabeza recogiendo la caja como si quisiera desaparecer. Yo respiré hondo, salí al corredor y recibí el pan con una sonrisa forzada. «Gracias, Chelito. ¡Qué detalle! Ya vi que tienes buena ayuda en la casa», murmuró mirando de reojo a Elías. «Sí me está salvando con el jardín», contesté firme, evitando entrar en su juego. Cuando al fin se fue, cerré el portón con un golpe seco. Sentí la sangre hervirme. Elías me miró preocupado. «No quiero causarle problemas. Los problemas ya los tengo», le dije. «Tú no eres uno de ellos». Nos quedamos en silencio tan cerca que podía escuchar su respiración. Yo sabía que el chisme iba a volar por todo el barrio, pero también supe algo más. Ya no me importaba. Esa tarde, mientras él terminaba de sembrar la lavanda, yo me quedé en el corredor con la certeza ardiendo en el pecho. Lo nuestro ya no era un accidente ni un secreto pasajero. Era una decisión que, aunque aún no la gritara en voz alta, estaba empezando a escribir un nuevo capítulo de mi vida. Y esa noche, al acostarme, me descubrí esperando con ansias el día siguiente, porque cada visita de Elías era como un ladrillo más en la construcción de algo que ya se parecía demasiado a un destino. El viernes amaneció con un calor seco, de esos que hacen que las paredes guarden el bochorno desde temprano. Abrí las ventanas de la sala y me quedé viendo el jardín. La lavanda recién plantada parecía más viva, como si agradeciera tener raíces nuevas. Me descubrí sonriendo y supe que no era por las plantas, sino por quien las había puesto allí.
Elías llegó al poco rato con una camisa limpia distinta a las que usaba para trabajar. «Hoy no vine solo a podar», dijo casi avergonzado. «Quería invitarla al tianguis de San Juan de Dios. Mi mamá vende tamales los sábados y pensé que le gustaría conocerla». Mi corazón dio un brinco. No era una invitación. Cualquiera me estaba abriendo la puerta a su mundo. Dudé unos segundos, pensando en qué dirían las vecinas si me veían caminando con él. Pero luego me vi a mí misma harta de vivir bajo la lupa ajena y acepté. Me encantaría. El camino en la camionetita fue breve pero revelador. Conocí historias de su infancia, de cómo vendía bolsas de hielo en las calles de niño, de su sueño frustrado de ser maestro de educación física. Yo le conté de mis años de noviazgo con Rubén, de cómo juré que el matrimonio me iba a dar estabilidad, y terminé viviendo de esperas. En el tianguis la vida era un carnaval de colores puestos de frutas cazuelas, de carnitas, humeando niños corriendo con globos. La mamá de Elías, una señora menuda de ojos vivos, me recibió con una sonrisa que me desarmó. «Así que usted es la patrona que le da de comer a mi hijo», me dijo en tono cómplice. «Bendita sea». Reí nerviosa. Sentí un calor en el pecho que hacía años no sentía pertenecer, aunque fuera solo por un rato, a una familia que me acogía sin condiciones. Probamos tamales de rajas con queso y atole espeso. Elías me miraba como si mi risa fuera lo más valioso que había visto. De regreso, ya con el sol bajando el ambiente en la camioneta, se volvió distinto. El silencio era suave cómodo. Me atreví a preguntar: «¿Y nunca pensaste en casarte, Elías?» Él apretó el volante pensativo. «Lo pensé una vez con una muchacha del barrio, pero me di cuenta que ella quería otra vida con lujos que yo no podía darle. Y yo, no sé, siempre creí que si el amor llega, llega a la edad que sea». Me quedé callada porque esa frase me tocó directo. Miré mis manos, las mismas que habían esperado caricias años enteros, y me descubrí temblando. Cuando llegamos a casa, antes de bajarme, él me sostuvo el brazo con cuidado. «Gracias por ir conmigo. No sabe lo que significó para mí». Lo miré y ya no pude contenerme. Le acaricié la mejilla con la mano, un gesto breve, casi torpe, pero cargado de todo lo que venía conteniendo. Él cerró los ojos un segundo, como si guardara ese contacto en lo más hondo de su ser. No lo besé, no aún, pero supe que el siguiente paso estaba a un suspiro de distancia. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, ya no me sentí sola. La voz de Elías, su mirada, el calor de su familia, todo seguía conmigo, y pensé: ¿cuánto tiempo más voy a seguir fingiendo que esto es solo amistad? La respuesta ya estaba escrita en mi piel. El sábado amaneció con un silencio extraño en la colonia. No había pregones de vendedores ni niños en bicicleta. Me levanté temprano, quizá por la costumbre de esperar llamadas de Rubén, aunque sabía que no llegarían. En la mesa de la cocina encontré el pan de elote que Chelito me había traído días antes. Lo miré con rabia. No era un obsequio, era un recordatorio de que siempre tenía ojos puestos sobre mí. Me vestí con un pantalón de mezclilla y una blusa fresca. No quería parecer ansiosa, pero tampoco resignada. A media mañana escuché la camionetita de Elías. Traía consigo unas maderas y clavos. Pensé que podíamos arreglarle la cerca del fondo, me dijo. «Si quiere, claro». Lo seguí hasta el patio. El sol pegaba fuerte y mientras él martillaba, yo sostenía las tablas. Cada vez que nuestros brazos se rozaban, sentía un cosquilleo. Él trabajaba con concentración, pero a ratos me lanzaba miradas rápidas como si confirmara que yo seguía ahí. «Elías», le dije de pronto, casi sin pensarlo, «¿no tienes miedo de que hablen de nosotros?» Dejó de martillar y me miró con seriedad. «Paula, en mi barrio hablan hasta de las piedras que no se mueven. Pero yo aprendí que lo único que importa es lo que uno hace con su vida. Si usted quiere que me aleje, lo hago.
Pero si me deja quedarme, no me importa lo que digan. Sentí un nudo en la garganta. Yo había pasado años cuidando las apariencias, soportando ausencias para no dar de qué hablar. Y aquí estaba un hombre que con su sinceridad desnuda me ofrecía justo lo que me faltaba valor. Al terminar, entramos a la cocina. Preparé huevos a la mexicana con tortillas recién calentadas. Nos sentamos a comer frente a frente como si fuera lo más natural del mundo. Elías probó un bocado y sonrió. Sabe a hogar. Hace años que no sentía esto. Me quedé viéndolo. Esa frase me atravesó más que cualquier piropo. Mis manos temblaban y no era por el calor. Después de la comida, el ambiente se volvió denso. Elías recogió los platos y los llevó al fregadero. Yo lo seguí y de pronto quedamos frente a frente apenas a un paso de distancia. Pude sentir el calor de su cuerpo, el olor a jabón y sudor limpio. Paula, susurró como si mi nombre se hubiera vuelto un secreto compartido. Levanté la mano y toqué su brazo. Era un gesto pequeño, pero en ese instante sentí que cruzaba un puente invisible. Él bajó la vista conteniéndose, pero su respiración lo traicionaba. No tienes que decir nada, le dije. Yo también lo siento. Él levantó el rostro y nuestras miradas se encontraron. Fue un segundo eterno. Estaba a punto de acercarse más, de romper esa barrera que aún nos quedaba. Pero justo entonces sonó mi celular. Era un mensaje de Rubén. El lunes llego. Ten lista la casa. Elías retrocedió, como si esas palabras también lo hubieran golpeado. Yo apreté el teléfono con rabia. No era una advertencia, era una orden, una más. El silencio entre nosotros se llenó de tormenta, y supe que cuando Rubén regresara, nada volvería a ser igual. El lunes amaneció con un aire pesado, como si hasta el viento supiera que algo estaba por romperse. Pasé la mañana limpiando la casa a prisa, no por gusto, sino porque Rubén había escrito: «Ten lista la casa», y esas 4 palabras me ardían como cadenas. Sacudí los muebles, cociné frijoles de la olla y arroz rojo, y hasta barrí el patio 2 veces intentando engañarme con la rutina. Pero el corazón no se engaña. Al mediodía, Elías llegó con un costal de grava para reforzar la entrada. Lo vi bajar de la camionetita fuerte, decidido, y sentí un alivio que me contradijo, el alivio de verlo justo cuando más lo necesitaba, aunque sabía que ese día era peligroso. «Hoy no deberías estar aquí», le dije en cuanto entró. «Precisamente hoy debo estar», contestó mirándome firme. «Si ese hombre regresa, quiero que sepa que no está sola». Me faltó el aire. Nadie me había dicho algo así en años, pero el miedo me mordió las entrañas. «Elías, ¿no entiendes? Rubén puede ser cruel. Y si sospecha algo». «¿Sospecha?», que replicó él. «Que su esposa merece atención, que alguien la mira a los ojos». «Eso no es pecado, Paula», me quebré. Las lágrimas se me escaparon no de tristeza, sino de furia contenida. Elías me tomó de los hombros con fuerza, pero sin brusquedad. «Míreme, no le debe nada a nadie que la ignore». Sentí que todo mi cuerpo temblaba bajo sus manos. No supe si era miedo o deseo, tal vez las 2 cosas juntas. Fue entonces cuando se inclinó despacio, como pidiendo permiso con la mirada. Yo cerré los ojos. Su boca rozó la mía apenas como un soplo. Un beso breve, tierno, pero tan intenso que el mundo se borró por un instante. El corazón me estalló en el pecho. Cuando nos separamos, apenas respirábamos. «Paula», susurró. «Si me dices que pare, paro». No respondí de inmediato. Mis labios aún temblaban. Al fin logré decir: «No pares. Pero prométeme que no me dejarás caer en vergüenza». Él asintió con la seriedad de un juramento. En ese mismo momento sonó el motor de un coche frente a la casa. Me asomé por la ventana a Rubén. Bajaba del sedán con su maletín,
mirando a todos lados con ese gesto autoritario que conocía de memoria. Elías se tensó como un animal a punto de defenderse. «Ve al patio», le pedí, rápido, el corazón a punto de salirse. «No ahora». Él dudó, pero obedeció saliendo por la puerta trasera. Yo me quedé en la sala, limpiándome las lágrimas con el delantal, justo cuando Rubén abrió la puerta con sus llaves. «Ya llegué», dijo, sin abrazos, sin sonrisas. «¿Qué hay de comer?». Mi cuerpo aún ardía por el beso que llevaba en los labios. Mi corazón, dividido entre la costumbre y la vida nueva que había probado, supo en silencio que esa noche sería el inicio de una guerra que ya no podía evitar. Rubén entró como siempre con el ruido de sus llaves, el olor a cigarro y esa mirada que barría la casa buscando fallas. Dejó el maletín en la mesa sin saludar y se sirvió un vaso de agua como si fuera huésped en lugar de esposo. «¿Por qué huele a lavanda aquí?», preguntó de pronto, frunciendo el ceño. «Planté unas matas en el patio». Para espantar moscos, respondí fingiendo calma. Me observó con sospecha, pero no insistió. Comió en silencio 3 cucharadas rápidas de arroz y frijoles y luego se recostó en el sillón sacando su celular. Yo lo miraba de reojo con un asco que antes era tristeza. Recordé la foto del bar en Tepic, la joven entre sus brazos, la cuenta sin pagar. Me hervía la sangre, pero no dije nada. Al caer la tarde salí al patio fingiendo regar las plantas. Elías seguía allí reparando la cerca del fondo como si nada pasara. Cuando me vio, me sonrió apenas, y esa sonrisa fue mi único refugio. «Tranquila», murmuró bajito, asegurándose de que Rubén no escuchara. «Yo estoy aquí». Me dieron ganas de abrazarlo, pero el miedo me ató las manos. Solo pude asentir. Al anochecer, Rubén abrió una cerveza y empezó con su interrogatorio rutinario. «¿Quién vino estos días? ¿Por qué la cochera está barrida? ¿Y esas tablas nuevas?». Yo apreté los dientes. Un muchacho del barrio me ayudó con el jardín y la cerca. «Tú nunca estás. La casa también se mantiene sola». «¿O qué esperabas?», él me fulminó con la mirada. «Ten cuidado, Paula. Sabes cómo es la gente. Luego dicen cosas». Lo dijo con tono de amenaza, no de advertencia. Y sin embargo, yo ya no era la misma que guardaba silencio por miedo. «¿Y tú qué dices de la gente, Rubén? ¿Qué cuentas cuando te ven en los bares de Tepic?», solté mirándolo directo. El golpe fue certero. Su rostro se endureció y por un segundo creí que me iba a gritar o aventar la botella. Pero solo se quedó callado con el orgullo herido. «No hables de lo que no entiendes», respondió al fin con voz ronca y subió a la recámara dando un portazo. Me quedé sola en la sala, el corazón a 1000 temblando, no de miedo, sino de la descarga de haberlo enfrentado por primera vez en años. Elías tocó la puerta trasera suavemente. «¿Estás bien?», susurró. Abrí apenas lo suficiente para verle los ojos preocupados en la penumbra. Me derrumbé en su pecho ahogando un sollozo. Él me rodeó con sus brazos fuertes, seguro. «Ya no aguanto más», le confesé. «No puedo seguir viviendo como si nada pasara». Él acarició mi cabello con una ternura que me partió el alma. «No estás sola, Paula. Y pase lo que pase, no te voy a dejar». Ese abrazo en la oscuridad fue más real que cualquier promesa de matrimonio que me dieron alguna vez. Afuera el vecindario dormía. Adentro mi vida se partía en dos, la que Rubén seguía exigiendo y la que yo con Elías estaba empezando a escoger. Esa madrugada me costó dormir. Escuchaba los ronquidos de Rubén en la recámara y al mismo tiempo el eco de las palabras de Elías. «No estás sola. Pase lo que pase, no te voy a dejar». Me levanté antes del amanecer con el corazón decidido y temblando. Preparé café de olla y me senté en la mesa mirando el vapor escapar, como si fueran pensamientos que por fin podían salir. Rubén bajó tarde con la camisa arrugada y el mal humor de siempre. «¿Qué haces despierta tan temprano?», gruñó.
Pensando le contesté sin miedo. Él frunció el ceño, pero yo ya no temblaba. Rubén, yo no voy a seguir viviendo así. Ni tus ausencias, ni tus engaños. Esta casa la mantuve sola, pero ya no más. Se quedó mudo unos segundos, como si no entendiera que yo, la Paula sumisa de siempre, era la que le hablaba. Después sonrió con desprecio. ¿Y a dónde vas a ir, Paula? Nadie te espera allá afuera. Respiré hondo. En ese instante se oyó el motor de la camionetita de Elías en la calle. Lo vi por la ventana descargando herramientas como cualquier día, y supe la respuesta. No me voy a ir a ningún lado, le dije. Tú eres el que sobra. Rubén se levantó furioso, pero ya no tenía poder sobre mí. Abrí el portón y dejé que la luz de la mañana entrara. Elías se acercó sorprendido al vernos frente a frente. ¿Todo bien?, Paula preguntó. Todo mejor que nunca, le contesté firme. Rubén soltó una carcajada amarga. ¿Con ese chamaco piensas rehacer tu vida? Lo miré directo. Con este hombre sí, porque él me ve, porque él me respeta, porque él me quiere viva, no muerta en vida. El vecindario entero seguramente escuchó, porque Chelito ya estaba asomada con la escoba en mano, pero por primera vez en años no me importó. Sentí que mi voz volvía a ser mía. Rubén recogió su maletín con rabia contenida. No voy a perder tiempo aquí, dijo y salió sin voltear atrás. El portón se cerró con un golpe seco. El silencio que quedó fue distinto, no vacío, sino limpio como aire después de la tormenta. Me giré hacia Elías. Tenía los ojos húmedos, como si hubiera esperado este momento más que yo. Me tomó la mano con esa fuerza tranquila que se había vuelto mi refugio. Paula. Segura, susurró. Segurísima respondí y lo abracé. El sol empezó a iluminar las lavandas del patio, esas que parecían anunciar un nuevo inicio. Yo ya no era la mujer que esperaba mensajes fríos desde Tepic. Ahora era una mujer de 45 años que al fin se había permitido elegir. Elías me acarició el rostro y con un beso firme sin esconderse sellamos lo que desde hacía tiempo era inevitable. Afuera los vecinos podían murmurar lo que quisieran. Adentro en mi casa por fin había vida. Ese día entendí que la segunda juventud no la da la edad, sino el valor de volver a amar. Así terminó mi historia, dejé atrás el miedo y la costumbre, cerré una puerta que me mantenía prisionera y abrí otra hacia la vida. A los 45 descubrí que nunca es tarde para amar de nuevo, que la dignidad se defiende y que la felicidad se construye con quien de verdad te ve y te respeta. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like y comparte. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que siempre se merece una segunda oportunidad en el amor sin importar la edad?